Estimado estudiante, bueno, hemos llegado a Cortázar. ¿Por qué Cortázar? La propuesta de la cátedra es, bueno, apoyarnos en la literatura, así como hacía el maestro Freud, no estoy haciendo ninguna novedad. También lo hizo el maestro Lacan, digamos, cuando, bueno, hemos mencionado el trabajo de Margarita Duras, Freud con Goethe, que también hemos trabajado. A nosotros nos corresponde, digamos, apoyarnos en referentes de clásicos contemporáneos. Por eso estamos haciendo el taller de Borges y estamos trabajando ligado a los trípticos, ciertos cuentos de Borges. También hemos trabajado el mito y elaborado algo también. El mito de Eros y Sigé. Y Cortázar aparece ligado al intento, digamos, de abordar la lógica epistemológica. Borges aparece ligado para abordar la metáfora y la lógica holística, la estructura de la metáfora y la lógica holística, que bueno, en el taller de Borges va a ser expuesto eso y trabajado. Va a ser enunciado para aquellos que no hagan el taller, la estructura también, digamos, ¿no? Y en cuanto a Cortázar, es el autor de referencia acerca de poder pensar algo del rizoma, que, bueno, es un modelo epistémico, lógico epistémico, que hace ruptura con la filosofía, propuesto por dos filósofos, Deleuze y Guattari, contemporáneos también, década del 80, muy cercanos a Lacan también en el contexto francés de todo un movimiento, ¿no? Entonces, es todo un desafío, digamos. En años anteriores yo simplemente trataba de hacer un acercamiento remitiendo, digamos, a un texto en especial, que es el que nos interesa, digamos, que es Rayuela, ¿no? Tratando de pensar, digamos, el rizoma en Rayuela y Rayuela en el rizoma, pero referenciando, no introduciéndonos en el texto como hicimos referencia con Goethe. En el caso de Goethe era más fácil, digamos, introducirnos en el texto a pesar del enorme capital simbólico que tiene el Fausto, ¿no? Que no se halla en el esquema, digamos, de escritura del rizoma es muy diferente, es puramente existencial y lo dice el autor. Pero bueno, la gran diferencia es que, bueno, hay algo del orden de lo lineal, digamos, en Goethe, otorgado por lo sobrenatural, es decir, algo que mantiene, ¿sí?, la narrativa, más allá de que el segundo libro es totalmente delirante en su construcción y aparte el final también, porque uno no entiende por qué, digamos, la divinidad salva a Fausto, que se había encanallecido totalmente, digamos, es decir, totalmente ajeno, digamos, al texto sagrado de referencia que es el libro de Job. Bueno, cuestiones, digamos, que para pensar con la biografía más bien de Goethe que la escritura del Fausto, ¿no? Este tema lo vamos a pensar también eh, en cuanto a Cortázar. En Cortázar no hay una dimensión, digamos, ¿no?, del orden de lo sagrado que mantenga la estructura, ¿no?, sino que al ser un texto existencial, digamos, puede aparecer, digamos, como sagrado, entre comillas, digamos, algo del orden de la letra misma, digamos, no como letra en Borges, sino como la metáfora, ¿no? Este encuentro con la metáfora, porque es algo que va a estructurar su trabajo, ¿no? Pero es un encuentro especial, ¿no? Es especial porque es al modo humano, digamos, ¿no? Al modo existencial. Eh, en un registro más bien del desencuentro que del encuentro. Pero, ¿cómo se opera eso lógicamente? De la metáfora en el registro del desencuentro. Bueno, eso tiene un nombre, ¿sí?, dentro de las características del rizoma, que se llama la ruptura asignificante. Esto, digamos, tenemos que ir acercándonos a las categorías del rizoma. Con esto le estoy diciendo que estamos entrando ya en la lógica epistémica.
voy a avanzar y voy a retroceder. Falta de, de la lógica binaria que ya, digamos, han advertido de qué se trata, falta desarrollar algo que todavía en verdad no sé cómo desarrollarlo, no sé cómo abordarlo para transmitirlo. No es que no lo sepa yo, sino que la dificultad es cómo transmitirlo. Y esto, que es una dificultad de transmitir, es, digamos, que ahora se lo dejo como un interrogante, pero lo voy a retomar. Voy a ver si tengo el valor y la capacidad intelectual para hacerlo, digamos. Eh, es retomar esto, ¿no? Porque la lógica binaria no es casual que se instale en la sociedad y sea la estructura de lo social. ¿Con qué se liga esto para pensarlo desde el psicoanálisis? Con el hecho, digamos, que Freud plantea que en cuanto al orden de la pasión, esto que ya hemos mencionado al decir de Lacan, de la pasión del ser, primero es el odio, no es el amor, es el odio primero. Ahora bien, el odio encuentra su estructura en la lógica binaria. El odio encuentra su estructura en la lógica binaria. Eso hace, digamos, que esto primero, ¿no? ¿Recuerdan, digamos, cuando le leía acerca de Mefistófeles, que hablaba de que primero son las tinieblas y después viene la luz, y que en la jerarquía a él le correspondía, digamos, esa superioridad porque él estaba primero como principio? Bien, hay algo de esto, ¿no es cierto? Algo de ese orden de las tinieblas, ¿no? Algo de ese orden, para decirlo en términos poéticos, que organiza, ¿no? Que organiza esta pulsión, ¿sí? Que Freud después va a llamar pulsión de muerte. Esta pulsión de muerte que hace a la agresividad como movimiento dialéctico, y eso se estructura con la lógica binaria, y eso hace que la pasión, digamos, no tenga esa posibilidad de simbolización, sino que tenga una búsqueda de una puesta en alto, de movimiento, digamos, de acción, ¿sí? Y de acción y reacción, ¿no? Acción y reacción. Esto mueve, digamos, a los confrontamientos, a las disputas, a las guerras, bueno. Y eso es un modo erótico también. Eso es ahí ingresamos otro elemento complejo del psicoanálisis. Es un modo de sexualidad. Es esa forma, ¿no? Esa dialéctica, esa fricción. Vamos un poco más, ¿no? La ideología tiene su propia erótica, tiene una propuesta erótica. Cualquier ideología, no importa. Acá, digamos, no estamos en un planteo político, ideológico, sino que estamos en un planteo psicoanalítico en relación a esto de qué es lo que le mueve, qué le da energía. La energía se la da a la libido, pero hay una propuesta. Esa propuesta, ¿no? Esa puesta en escena, digamos, tiene que ver, digamos, con algo del orden del goce. Y ya ahí nos vamos para otro. Pero simplemente le estoy haciendo referencia, digamos, para que ustedes vean la complejidad cuando uno hace una lectura desde otro lugar. Volviendo entonces a Cortázar. Cortázar es un clásico contemporáneo, así como dijimos Borges es un clásico contemporáneo, es decir, alguien que está en el contexto de Borges. Ahora vamos a leer, él le escribe, le envía, digamos, una carta, ¿no? Dedicándole en cierta forma uno de sus escritos, El laberinto, y ahora vamos a mencionarlo en cuanto que él recrea, ¿no? El mito de Ariadna y Teseo, en verdad lo recrea desde la figura del Minotauro. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago esta cuestión de Cortázar, ¿no? Para transmitir esta cuestión literaria, teórica, existencial? Primero pensé en trabajar directamente el texto del rizoma, así como hice todo un despliegue introductorio y llegué al Fausto, con lecturas mínimas de lo mínimo, y dije, bueno, puedo repetir el esquema. Y después me di cuenta que no era posible, no era posible con Cortázar. Entonces advertí, digamos, buscando el material sobre Cortázar, advertí que estaban las cartas, ¿no? Que hay varios tomos con diferentes fechas, ¿no? Y tomé el primero nada más, ¿no? El primer tomo, que son cartas de 1937 a 1954. Los otros no los tomé porque dije, bueno, voy a pasar directamente a otro libro.
El otro libro, el cual, digamos, voy a referenciar, son unas clases que él da en Berkeley, ¿sí? En 1980. Él está 2 meses, es convocado 2 meses ya para dar clase en la universidad. Hay que atender a esto porque ese Cortázar es un Cortázar, digamos, maduro, ya, digamos, próximo a su muerte. ¿Viste? Él muere en el 84, el 12 del 2 de 1984 muere Cortázar, a los 70 años. Él nace en Bruselas el 29 del 8 de 1914. Están 4 años en Bruselas, fíjense ustedes esta coincidencia, ¿no? También con Borges, este hecho de que Borges tuvo 4 años en Europa, en Ginebra, digamos, esperando, digamos, esta cuestión del cese de la Primera Guerra Mundial, del 14 a 18. En el caso de Borges, después pasa 2 años en España, o sea, hasta 6 años. En el caso de Cortázar, está 4 años, ¿sí? Y en el cese de la guerra, ya que están, digamos, en Bruselas, porque, bueno, por una actividad, digamos, del padre, que pertenecía, digamos, a una comisión argentina que estaba en ese lugar, ¿no? Era un funcionario, que Cortázar después no aclara, él tampoco sabe bien qué clase de funcionario, pero estaba ligado a la economía. Vamos, digamos, a acompañar estos videos, voy a hacer, creo que tres. No puedo salirme del número tres. Bueno, esta primera presentación de Cortázar. Después, mencionando un poco, digamos, estos tiempos de él. Luego otra, digamos, introduciéndome directamente a partir de lo que él dice, o sea, la estrategia no es leerle, digamos, el texto narrativo, ficcional, Rayuela, sino leer lo que el autor dice del texto, porque ahí nos va a permitir mostrar, digamos, la estructura lógica, la episteme. Nosotros estamos, vuelvo a decir, usándola, sirviéndonos, como decía Sócrates, decía, sirvo a Eros para servirme de él. Bueno, servimos a la literatura para servirnos a la literatura, es decir, en este caso, de estos maestros. Entonces vamos a ir a la palabra del maestro. ¿Qué dice él en relación de la organización de ese libro? ¿Qué dice él que nos puede servir a nosotros, que nos puede dar una pista, ¿no? Para usar el método iniciario, en relación al rizoma, ¿no? En relación a la estructura del rizoma. Queda, digamos, pendiente el tema de volver a la lógica binaria para leerla en categoría de la pasión en articulación psicoanalítica. No ya como lógica, que eso creo que ya lo entendí. Como estructura lógica ya lo entendí. Pero como pasión, digamos, que es lo que hace que es tan difícil hacer una ruptura con la lógica binaria. Y qué es lo que hace que se instaure en lo social. ¿Por qué, digamos, está organizando lo social? Si las otras lógicas favorecen más, digamos, a lo existencial y a lo libertario del sujeto, al deseo y al amor. ¿Y por qué, digamos, no obstante, es la lógica binaria en la que no se mueve de ahí? La que cristaliza, la que coagula, ¿no? La que congela eso, ¿no? Entonces, Descartes, el Descartes en Cortázar, ¿no? Ese racionalismo, de alguna manera, que parece no estar eso, pero está. Está, digamos, en este sentido de que hay un daimon, ¿no? Hay un daimon en cuanto hay un genio. Cada escritor tiene su genio. Quien lee un escritor, digamos, en el caso de leerlo, ¿no? Tomando en serio, digamos, el proceso de la lectura, esto que hemos hablado antes de la complicidad, de la intimidad entre el lector y el escritor, tiene que participar del daimon de ese escritor, el demonio, dicho en términos judeocristianos, pero la palabra griega de daimon remite al genio, digamos. Es como lo toman los árabes, ¿no? Como el genio de la lámpara. Él tiene un genio, digamos, no tiene una lámpara mágica. Estos escritores en sus libros tienen una lámpara mágica. Frotamos con la lectura esa lámpara mágica y sale un genio. Pero no es un genio que uno le pide los tres deseos, es un genio, digamos, a veces bastante terrible.
Y el miedo no es tonto, como se dice, ¿no? Decir advierte, advierte, digamos, ¿no? El temor advierte, por eso, digamos, haciendo otra de las tantas digregaciones que estoy haciendo, Freud él decía que no quería leer a Nietzsche porque tenía miedo, digamos, ¿no? De alguna manera, no decía miedo, pero estaba advertido, digamos, que, bueno, era tal la potencia del genio de Nietzsche que pues, lo podía subvertir a él, no podía dar la posibilidad, digamos, de su acto creador. Bueno, a eso a ustedes les va a pasar, digamos, con Jacques Lacan en, en esta carrera de licenciatura de psicología. Este, cuando empiecen a afrontar, digamos, su seminario, bueno, no van a poder pedir tres deseos. Por eso nosotros de alguna manera le estamos dando otras posibilidades, ¿no? Otros genios, digamos, para que los ayuden, ¿no? Los ayuden, digamos, a pensar, ¿no? Los favorezcan. Entonces, vamos a dividir Cortázar en tres periodos, ¿no? Hay un primer periodo de Cortázar que es antes que él se vaya, digamos, a Europa. Ese primer periodo tiene que ver con su infancia, que, bueno, si ustedes van a poder acercarse a esta entrevista, este español que ya lo ofrecimos con Borges, que dura bastante, 2 horas, digamos, ahí hay todo un despliegue desde el mismo Cortázar contando su biografía, ¿no? Toda su historia, su articulación con sus libros, este, sus procesos internos, ¿no? Es muy interesante todo eso. Él ahí va a señalar esto de su infancia, este primer periodo que lo ubicaríamos entre su infancia, que estaría marcada a los 6 años, porque su padre, digamos, abandona el hogar, deja a su madre, lo deja a él de 6 y a su hermana de 5. Bueno, y esto a mi modesto parecer, atraviesa toda la obra literaria de Cortázar y especialmente esta ausencia, digamos, se marca en el rizoma, que es donde nosotros vamos, porque el rizoma no tiene centro. Hay algo ahí, digamos, que no está, que permite el movimiento, ¿no? Como estructura. Entonces, está esa primera infancia de él, digamos, muy dolorosa, en la pobreza, porque la madre tiene que trabajar, hay toda una historia en relación a la madre, al amor a la madre, quien le transmite el amor al idioma, alemán, inglés, también francés, el amor a la música, ¿no? Nuevamente acá aparece esta figura, digamos, de alguna manera, sosteniéndolo, nutriéndolo, ¿sí? Su relación con sus compañeros, su escolaridad, ¿no? Él como lector, esta infancia de alguien que encontraba, digamos, se sustraía del mundo externo y encontraba un mundo propio en la lectura, sus amores infantiles, ¿no? Esas pasiones por esas niñas con trenza, como dice él, no van a escuchar a él decir eso. En ese campo, digamos, del amor cortés, o sea, esa instancia recreativa, lúdica, fantástica. Luego, digamos, al terminar la secundaria, esos títulos que se daban en esa época, ¿no? Estamos hablando de la década del 20, a fines del 20, 30, esos títulos que hacer la secundaria habilitaba la docencia, ¿no? Docencia primaria, luego docencia secundaria, su derrotero por la experiencia de la docencia secundaria, el sufrimiento, el tema de que este docente secundario podía abarcar, digamos, tantos aspectos, no solo lo literario, sino lo filosófico, en este caso, digamos, lo instructivo, ¿no? Esta ciencia cívica, tener que transmitir estas cuestiones en las organizaciones de, del orden democrático y otras organizaciones y las votaciones. Bueno, eso también lo comenta él. Y todo esto, digamos, que a él le traía mucho pesar, mucho pesar. Encuentra, digamos, eso lo vamos a leer ahora, encuentra, digamos, ahí, desde ahí le voy a leer algo ahora, lo mínimo, encuentra cierta libertad, digamos, cuando se le ofrece en una universidad que se está creando, en Cuyo, en la zona de Cuyo, en Mendoza, se le ofrece la posibilidad de dar clases, ¿no? De literatura. Vamos a leer ahí el entusiasmo de él. No le voy a leer la parte donde, porque él está varios años ahí, no les voy a leer la parte donde él se encuentra toda la dinámica de la estructura de poder de la universidad y
Bueno, todo eso que él va a encontrar ahí es lo que va a hacer que después no quiera volver a la universidad. No la encuentre como posibilidad en relación a su deseo de escribir. Recién consiguen que vuelva en esto que yo después vamos a tomar, que son sus clases, 2 meses que vuelve, ¿no?, a Berkeley, ya antes de morir, o sea, en el 80, en los años 80, que por suerte consiguieron que vuelva, ¿no? Ofreciéndole un sistema que de alguna manera él demandó, digamos, donde, bueno, tenga un encuentro en relación más azaroso, más de diálogo, más de descubrimiento, ¿no? No tan rígido, sistematizado, supervisado, controlado, digamos, ¿no? Que no esté atento a la estructura del poder, del dominio, de los territorios, bueno, cuestiones. Entonces, tenemos ese primer Cortázar, tenemos un segundo Cortázar que es el propiamente escritor, ¿no? Cuando él llega a Europa, este, su dimensión de vagabundo, su pobreza, de vagabundo, pero como una cuestión existencial para descubrir, de maravillarse, de encontrarse con Notre Dame, con el Sena, es decir, esperar el atardecer, digamos, ver el amanecer, no, se ve que era el atardecer. Yo le agregué el amanecer, digamos, ya me estoy implicando yo. Eh, y bueno, toda esa experiencia, ¿no?, existencial, digamos, la reclusión para escribir, su dificultad del lazo social. A todo esto, digamos, él había estudiado de traductor y se había recibido, entonces esta cuestión, digamos, de su trabajo como traductor, lo que él reconoce, digamos, que fue lo que más placer le dio, digamos, en todo el campo laboral, que fue la traducción de Allan Poe, ¿no? Todos los textos que hasta entonces no estaban traducidos al castellano, que él lo traduce para una facultad, toda esa experiencia, ¿no? Toda esta experiencia existencial. Ese sería el segundo Cortázar, que es el que nos interesa a nosotros, trabajar para ver la estructura. Y después habría un tercer Cortázar, donde la escritura de él se vuelve política, ¿no? Se vuelve más ideológica, especialmente con el libro de Manuel. Ya tenemos el último Cortázar, donde Cortázar ya está, digamos, como un activista militante. Ese, si quieren, después también ustedes lo pueden indagar por su cuenta, pero bueno, eso abre la dialéctica binaria y me quiero sustraer de esta cuestión de las pasiones, ¿no? De quienes se afiliarían en esa línea que él elige y quienes no. Me abstengo totalmente de eso. Mi interés es más del orden de descubrir cuál es su estructura de escritura. Haciendo esta lección, este recorte, estos señalamientos, vamos a leer, dice, el entusiasmo de cuando llega a la universidad. Dice, estas son todas cartas, ¿no? Esta carta la escribe Mercedes el 29 de julio de 1944. Ah, otro hecho, él decide irse, digamos, por cuestiones, digamos, del país, de Argentina, ¿no? Cuestiones políticas, no voy a entrar en precisión, decide irse, ¿no?, hacia el 45, hacia la década del 40, antes del 50. Y ustedes indagarán, interesan precisiones. Pero bueno, vamos al entusiasmo de él. Dice, he organizado programas breves, ¿no?, apenas de 3 meses de clase, o sea, por ciclo, ¿no?, no el anual, sobre la base de la poesía. Esto va a ser una constante. Después vamos a leer el tema de la metáfora para él como central. Sobre la poesía. Ya cuando nos veamos en las vacaciones te mostraré en detalle la forma en que he cumplido esta tarea, ¿no? Ese entusiasmo de él, ¿no? Y cómo está organizando por la poesía. Cuando él dice la poesía, en el contexto griego, la etimología, poiesis, es creación. De la poesía generalmente se desprende una lectura, digamos, ¿no? Ligada a la metáfora, poesía metáfora, pero no necesariamente es la metáfora es parte del proceso de creación. Ahora sí, podemos ubicar nosotros, podemos ubicar, ¿sí?, la metáfora como el centro del proceso de creación, entonces ahí estamos ubicando un tipo de lógica, ¿no?, epistémica.
en relación a la lógica epistémica. Solo una lógica epistémica, se lo voy a decir por la negativa, solo una lógica epistémica excluye a la metáfora. ¿Cuál es? Ya habrán advertido. La lógica binaria. Luego, ahora introducimos la lógica trítica, que creo que también la han entendido con todo el despliegue que hemos hecho. La lógica cuaternaria, que está dentro del psicoanálisis y la desarrolla Jacques Lacan, simplemente la nombro. Digo, existe una lógica cuaternaria, pero no la voy a desarrollar porque ustedes necesitan todo un despliegue simbólico para poder acceder, bueno, a estructuras que despliega el maestro, digamos, en relación a lo que son los discursos, la estructura de movimiento de 4 términos dentro de un discurso, de los diferentes discursos. Eso para más adelante un descubrimiento de ustedes. Sepan, digamos, que hay una complejidad mayor, digamos, que los está esperando, ¿sí? En esta nueva habla, ¿sí? Esta habla, digamos, que ya les mencioné en el anterior, esta nueva habla dentro del psicoanálisis. Luego el rizoma con Deleuze y Guattari, ¿sí? Que es contemporáneo, de alguna manera es posterior, digamos. Primero, si vamos a tener que en la literatura es anticipatoria, funciona como una ciencia anticipatoria, así la estamos tratando de entender, ¿sí? Tenemos a Alan Poe con la carta robada y después tenemos todo el despliegue de articulación del método inicial. Estas figuras de Sherlock Holmes y demás, digamos, que aparecen después con otro autor, digamos, pero y después aparece o sea, la sistematización como método. Tenemos rizoma y después aparece la sistematización, digamos, digo, rayuela y después aparece la sistematización en forma de explicación, digamos, racional y filosófica con el Guattari del rizoma. ¿Sí? Es decir, hay, digamos, algo del orden que no está expuesto, digamos, claramente como un sistema, digamos, sino que aparece de forma intuitiva y que el autor lo hace por una necesidad, ¿sí? Una necesidad creativa, y eso lo vamos a tratar de leer, digamos, cuando él explica de eh, cómo estructura su obra de Rayuela. Y no hay un sistema ahí, pero están los elementos. Uno puede pesquisar todos los elementos del rizoma en lo que él dice. Y Freud decía esto, ¿no? Freud ya nos decía, digamos, ¿no? Volviendo al encuentro con el psicoanálisis, de que el poeta anticipa. El poeta dice una verdad, digamos, de la cual no se puede apropiar. Dice lo que no sabe, ¿no? Escribe lo que no sabe. Pero el otro lo percibe y lo lee desde su inconsciente, digamos, por eso se transforma en un clásico. Todo el que se transforma en un clásico en el campo de las letras y el mito es porque hay una verdad advertida por quien lee, por la cultura y la transmite a la otra generación como una herencia. Volvemos al Fausto de Goethe, pero esa herencia hay que ganarla. ¿Y cómo se gana esa herencia? Bueno, esta es una forma de intentar ganar esa herencia de estos maestros, ¿no? Estos maestros con su brillantez, su lucidez, con sus sombras, ¿no? Algo que también Roland Barthes expone, digamos, que cada época tiene sus sombras. Cada época y cada escritura tiene sus sombras y no hay que excluirlas, porque son las sombras propias del contexto en que vivió el sujeto. Pero bueno, volvemos a Mefistófeles. Mefistófeles exigía que la sombra vaya primero, porque era él, o sea, Mefistófeles invierte todo, así que guarda con ese personaje. Subvierte, digamos, ¿no? Pero bueno, hay más de un Mefistófeles, ¿no? No creen que está el literario, ¿no? Aparece un nuevo Mefistófeles también en el pensamiento. Bien, en cuanto a esto, digamos, de lo que se trata ligado a la verdad, vamos a tener, digamos, una referencia, le voy a hacer a un texto hermoso de Foucault, que lo van a leer en años posteriores, pero si alguien es curioso y le interesa Foucault, lo puede leer, que se llama Hermenéutica del Sujeto. En Hermenéutica del Sujeto, Foucault dice que en verdad su tema central no fue el poder, indagar sobre el poder, que es lo que se toma siempre, digamos, como referencia en la academia, sino que era indagar acerca de la verdad. Y en cuanto a la verdad, él la ubica en relación, digamos, a 3 términos, que son la parresia, ¿sí? La retórica y la adulación. Son posiciones en relación a la verdad. La parresia es decir la verdad. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién soporta que le digan la verdad?
esa cuestión, ¿no? Bueno, y ahí, digamos, el esfuerzo que trata de ubicar, cuando él habla del compromiso del intelectual, Michel Foucault dice, bueno, es el compromiso con la parresia. Y ahí se ubica, digamos, esta cuestión del diálogo de Sócrates con los sofistas, ¿no? Sócrates en la parresia y los sofistas, ¿no? Y los sofistas, digamos, en la retórica. Se toma parte de la verdad, ¿sí? Para utilizarla para beneficio propio y convencer y seducir al otro. Ahí podemos buscar la política. Es parte, digamos, ¿no? Para que tenga eficacia la retórica. Si no se toma una parte de la verdad, la retórica no tiene eficacia. Pero es en beneficio propio y es una parte, ¿no? Pensemos en Mefistófeles, ¿no? Porque Mefistófeles tiene, digamos, el mundo a su disposición, es el señor del mundo, ¿no? Está así en la escritura también. Y después viene la adulación, que directamente está ajena a la verdad y lo que busca la adulación es el beneficio propio a través de adular al otro, digamos, ¿no? Estimular su narcisismo, su soberbia, digamos, que también los sofistas hacían eso, ¿no? Una mezcla de parresia y adulación. Entonces, bueno, son estos tres en relación a la verdad. Ustedes elijan, ¿no? Bueno, entonces tenemos las clases, la forma de dar clase en la universidad, esto que le leí, digamos, del entusiasmo de él. El laberinto, ahí digamos lo que nos interesa en el tema del laberinto es esta carta que le escribe a Borges. Dice a Jorge Luis Borges. ¿Habrá usted notado desde algún tiempo atrás la presencia del Minotauro circulando otra vez sordamente entre los hombres que escriben sus imágenes? Luego de hallarlo en el Texi de Hitch, entrevisto apenas, pero hermoso, entrevisto, ¿no? A medio ver. Lo encuentro pleno de admiración, inteligencia en el relato que usted realiza de la casa de Asterión. Está elogiando, digamos, a Borges. Está escribiendo el joven Cortázar, hacia alguien que él considera un maestro. Lo dice en la entrevista. Si ustedes ven esa entrevista, digamos, que le realizan, él hace, digamos, un reconocimiento, más allá de las diferencias que había entre uno y otro, digamos, en cuanto a posiciones, ¿no? En lo social, pero de acá se está hablando, digamos, estamos tratando de abordar la obra, más allá de las miserias humanas que puede tener cada uno, digamos, la obra. Y la verdad que se juega en esa obra, ¿no? Que hace que sean reconocidos. Entonces le dice La Casa de Asterión, que es un texto, es un cuento breve, digamos, que trabaja Borges acerca del Minotauro. En este cuento, le voy a hacer una referencia, no puedo evitar hacerla, en relación a ese cuento, digamos. Lo que trabaja ahí Borges es que el Minotauro en su laberinto se deja matar, se hace matar, ¿no? Lo dice a la manera, a la escritura borgiana, hacia el final, ¿no es cierto? Con dos o tres palabras, para que sorprender, digamos, al lector y decir, ¿qué pasa con ese héroe del mito, ¿no? Que va, digamos, hacia esa bestia a matarla. Esa bestia como que esa bestia no tiene, digamos, conciencia del acto, su acto bestial. Hay algo, digamos, del cansancio de ser el Minotauro. Está cansado de ser el Minotauro y ya no quiere serlo más. Entonces encuentra, digamos, que Teseo lo puede favorecer, ¿no? Y es como que de alguna manera, demos la imagen, se arroja ante la espada desnuda, ¿no? Ahora bien, tal vez también inspirado en la idea de otro Minotauro, Cortázar va a hacer otra recreación, ¿no? Del mito. Dice, he querido entonces hacerle llegar este Minotauro mío, ¿no? Que curiosamente profetiza al morir, murió en enero de este año, lo que hoy ocurre. Ahí hace una referencia, digamos, que propia al autor, ¿no? Su retorno incesante y repetido.
Acéptelo usted como testimonio de cariño hacia Asterión, o sea, un escritor que le escribe a otro elogiando su escritura y bueno, y de alguna manera dando, digamos, un presente con su propia letra. De cariño hacia Asterión, de nostalgia por su voz tan ceñida, tan libre de lo innecesario, tan libre de lo innecesario, como ya como escritor sabe que el arte es de Borges la letra y en verdad es una orfebrería y un cuidado extremo, ¿no? No hay algo innecesario en su escritura. Y dice, con afecto, Julio Cortázar. Bueno, el texto del Minotauro es interesante, lo narra en esa entrevista. Él se le aparece una escena cuando iba en un colectivo, en un viaje colectivo, en la vida cotidiana, irrumpe algo de lo fantástico. Esto es una continuidad, Cortázar. Hay algo de la vida cotidiana donde él está que de pronto lo toma lo fantástico, irrumpe en él, digamos, ¿no? Tiene como una visión y eso después lo lleva a la letra. En este caso, digamos, hay una inversión porque el Minotauro, digamos, él siente, digamos, que es la pulsión, a decir más psicoanalítico, que eso es la pulsión, digamos, es el poeta. Él se identifica de alguna manera con la figura del Minotauro y también ubica al poeta, ¿no? Como alguien, digamos, que está en un laberinto, apresado, ¿sí? Pero que lo sustrae de esta cuestión, digamos, de querer matar a otro, devorar a otro, ¿no? Le da otra dimensión. Luego, este tema de la poesía, se lo voy a leer también, dice, por eso la poesía es, en el fondo, la única justificación del lenguaje. Qué frase esa, ¿no? Eso se lo escribe a un amigo, a Eduardo, el 16 de mayo de 1952. 16 de mayo de 1952. Él dice, por eso la poesía es, en el fondo, la única justificación del lenguaje. Vamos a traducirlo. Por eso la metáfora es la única justificación del lenguaje. Y eso ensambla perfectamente con el psicoanálisis, porque ya les he mencionado que lo que hace operatoria en el psicoanálisis es la metáfora. Es lo que más adelante ustedes van a ver cuando desarrollen el complejo de Edipo con la metáfora del nombre del padre. Toda una cuestión para abordar que generalmente, digamos, está a nivel teórico nomás y ni los propios psicoanalistas, digamos, la han podido sostener porque bueno, todo el deconstructivismo, el psicoanálisis actualmente, en los tiempos actuales está deconstruido, digamos. Pero bueno, ese es otro tema. El psicoanálisis desde su versión francesa, desde su versión francesa. Los clásicos ingleses siguen eternamente, no sé si igual, pero con sus clásicos al modo inglés y bueno, los norteamericanos ya se han ligado, digamos, a la cuestión de un yo consciente, digamos, como privilegio, así que es otra cosa, ya no es más psicoanálisis del maestro. Curiosamente postulado y iniciado y desarrollado por su propia hija, por Ana. Bueno, y después dice algo curioso, también en 438, buscando la referencia en el texto, acerca del mismo. Dice, también a Eduardo, una carta a Eduardo de París, el 2 de abril, ya está, digamos, ya se ha ido, ¿no? Porque estoy al final del libro, abarca, digamos, un periodo de escritura, este primer libro de 1937 a 1954, de carta. Entonces le dice esto, Eduardo. Dice, a lo mejor yo soy mi K, a lo mejor yo soy mi K, ¿no? Le escribe con cursiva, señalando, haciendo la diferencia. ¿Qué es el K? El K para los egipcios es el doble, pero del cuerpo. Los egipcios dividían entre el Ba y el Ka. El Ba es el doble espiritual.
Nosotros en el decir popular decimos, por ejemplo, indistintamente alma y espíritu, ¿sí? Como si fuese lo mismo. Acá, digamos, haciendo esta referencia, sería el alma, ¿no? Que está ligada al cuerpo y que siempre se mantiene al lado del cuerpo, y ahí, digamos, estaría el porqué en toda la mitología egipcia de por qué la momificación, el sentido de la momificación, porque la energía se mantiene en el cuerpo. Hay una energía que se mantiene en el cuerpo, que es el alma del cuerpo. Es el cuerpo como alma y el alma como cuerpo. Y después, digamos, está el va es el que se desprende, es el espíritu, el que sale del cuerpo, el que tiene que hacer el viaje, digamos, referenciando la mitología egipcia, hacia, digamos, evitar la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Digamos, la segunda muerte, digamos, tiene que ver con un juicio que se hace, ya me estoy metiendo en la mitología egipcia, el juicio tiene que soportar un juicio, ¿no? El sujeto. Su corazón va a ser pesado, en su corazón están sus acciones. En una balanza del platillo, su corazón, en otro, en una pluma, la pluma de la justicia. Se pesa. Si su corazón es más pesado, porque son malas acciones las que ha hecho, se lo devora otro Dios. Si, digamos, no es tan pesado, está más alivianado, digamos, y hace un equilibrio, ¿no?, de justicias, bueno, ahí, digamos, puede pasar a otro plano. Entonces, yo soy Mika, si yo soy mi doble, esto aparece también en Borges, Borges y yo. Es decir, hay un desdoblamiento, es decir, todos los personajes de la novela son partes de él, son parte de su historia. Está, digamos, en un efecto de proyección, digamos, en la multiplicidad. ¿Mm? Hay algo ahí, digamos, que se despliega. A lo mejor yo soy Mika que planea en un vago viaje entre el sueño y la música. Ya vamos a trabajar el tema de la música en Cortázar, ¿no? Es quien más claro tiene esta cuestión de la literatura y la música, a mi parecer es Cortázar. En cuanto a estructura de escritura, ¿no? En cuanto a estructura de escritura. Dice, y el otro continúa, ¿sí?, correcto, ¿no?, con un perfil de ciudadano, correcto y con un perfil de ciudadano, ¿no? Es decir, por eso él tiene que sustraerse, ¿no? Él siente que tiene que sustraerse, ¿no?, en este desdoblamiento. Que incluso él dice en su entrevista que él está obligado, digamos, obligado, y se esfuerza a eso de lo social y del encuentro y de lo grupal, ¿no? Por una necesidad. Pero en su naturaleza, digamos, si pudiera se sustraería, incluso se sustrae, ¿no? Cuando él cuenta que está escribiendo los últimos capítulos de Rayuela, dice que se sustrayó totalmente del mundo, ¿no? No quería nada que pueda interrumpir, digamos, el proceso creativo, nada del mundo exterior, ninguna intervención. Por eso le dice al que lo está haciendo la entrevista que si lo hubiesen invitado, cuando estaban haciendo referencia a ese curso que fue a dar a Berkeley, si lo hubiesen invitado a ese curso o en ese momento, o lo hubiese invitado él a hacer la entrevista, en ese momento él no hubiese respondido, literalmente no hubiese respondido, ¿no? Porque estaba sustraído, estaba tomado, ¿no? Bueno, hasta acá, digamos, esta referencia, yo, para ser sincero, marqué tantas referencias, pero dije, no voy a poder hacer eso, ese desarrollo, digamos, de ir, porque si no tengo que hacer un seminario, hay que hacer un seminario sobre Cortázar, ir desplegando, digamos, con la literatura, digamos, con los tiempos de él, los diferentes tiempos en los que él va produciendo y la literatura que va desarrollando. Fíjate, ya se me fue el tiempo y solamente mencioné tres, cuatro cosas de ese texto que lo reduje a eso para ingresar a este otro texto. ¿Sí? Se los leo porque seguramente aparece al revés ahí. Julio Cortázar, Clases de Literatura, Berkeley, 1980. Es un libro bellísimo. Ahí está, digamos, puesto en la voz del mismo autor lo que es su forma de escribir. Es decir, cómo él escribe, ¿no?, en relación a su existencia, sus experiencias de escritura, sus experiencias de vida. Bellísimo el libro. Y este libro es el que nos va a ayudar a nosotros, ¿no?
Vamos a tratar que nos ayude generosamente. Bueno, hay preguntas, ¿no? Los alumnos le van haciendo preguntas y él va respondiendo. Eso es lo que tiene interesante, ¿no? Es un diálogo, ¿no? Y una interpelación de estudiantes que están haciendo el curso de literatura con él. Vamos a hacer una primera mención a Rayuela y después vamos a comenzar a desplegar esto, que voy a hacer lectura y referencia. Ya estoy pensando de que 3 videos nada más que para, 2 más para este libro y dejaré, dejaré la estructura propia de lo que es el rizoma para otro inicio, digamos, de semana, ¿no? A lo largo de unos cuantos años escribí Rayuela. En esa novela puse directamente todo lo que en ese momento podía poner, en ese campo de búsqueda e interrogación. Es una cuestión existencial. Él una y otra vez va a plantear esto, lo existencial, ese encuentro con el humanismo, ¿no? Ese encuentro con Sartre y Camus, dos autores que lo marcaron a él, ¿no? Sartre y Camus. Bueno, y esto de alguna manera lo afiliaron también, lo afiliaron, digamos, a un modo de entender lo social, digamos, a un compromiso con lo social, a una ideología en relación a lo social. Bueno, luego él va a analizar cuando se lo interpela acerca del boom, digamos, ¿no? El boom en relación a esta Sudamérica, ¿no? La que está subvertida América, porque sería América, América como América del Norte y América del Sur como lo subvertido, como lo marginado, ¿no? Desde la estructura del poder, ¿no? Que él señala también eso, ¿no? Trata de luchar en contra de eso. Pero bueno, él señala en ese momento autores que estaban con estos compromisos, como García Márquez, bueno, toda la cuestión de lo importante que para ellos fue la revolución en Cuba, cómo de alguna manera ambos se ligaron, fueron hasta allá, tuvieron una relación estrecha con Fidel Castro, en especial, digamos, García Márquez. Otro autor que podríamos trabajar, y ahí están los videos de García Márquez intercediendo y participando, digamos, en esto de la relación de intimidad con Fidel Castro. Vargas Llosa. Vargas Llosa, curiosamente, después con los años se corre exactamente al opuesto. Pero bueno, en ese momento, digamos, participaba. Y también, digamos, tenemos a Neruda, ¿no? Participaba, es decir, hay algo ahí del poder ligado en lo que sería, digamos, la internacional comunista, digamos, que, bueno, acompaña a estos autores, ¿no? En el poder también no vamos a ser ingenuos, no vamos a ser ingenuos, es decir, si hay un poder también que favorece, si entramos en la lógica binaria, hay uno que, bueno, que supuestamente al cual hay que combatir, pero hay otro que favorece, que de alguna manera genera la escena, genera, digamos, la posibilidad de acceder a lo universal, a los recursos, a ser leído. No es lo mismo otro escritor que tiene por sí, digamos, talento, creatividad, pero no está afiliado a una estructura de poder, digamos, tiene, ¿quién lo conoce? Familiares. Bueno, entonces, eh, él dice que puso todo lo en juego sus cuestiones existenciales, ¿no? Que después lo vamos a leer, ir desplegándolas. El personaje central es un hombre como cualquiera de todos nosotros, realmente un hombre común, no mediocre, pero sin que lo destaque especialmente nada, ¿no? Y él dice acá, este personaje central es Horacio Oliveira, para los que leyeron, digamos, Rayuela, bueno, está todo el tema también que podemos hacer mención a la maga, lo que fue el personaje de la maga, el efecto que produjo en lo social, el efecto que produjo en la singularidad, ¿no? De lo femenino, ¿no? De la identificación, ¿no? Con la maga, de querer ser la maga. Este, y él dice que, bueno, que hay una búsqueda metafísica, metafísica, existencial metafísica, pero humana.
¿sí? Es el existencialismo, digamos. Hay un texto muy interesante, si le interesa la filosofía, que son estos diálogos, digamos, entre Sartre y Heidegger. Sartre recupera a Heidegger después del nazismo, ¿no? Es él el que lo va a recuperar, digamos, lo va a traer al diálogo, lo va a volver a la sociedad. Y hay todo un planteo en relación, digamos, a este humanismo, a este existencialismo, ¿no? Y esto de la metafísica, ¿no? En este caso de la postura sartreana está más ligado a la náusea, el otro como la náusea, ¿no? Ahí aparece la Mefistófeles con primero la sombra, ¿no? Esta cuestión de Hobbes, el hombre lobo del hombre, ¿no? Es otra dimensión, otro planteo. Bueno, hay para todo, todos los gustos, todos los intereses, digamos, cada uno se afilia en relación a sus pasiones, ¿no? Pero lo que trae de interesante acá es que hay un cuento que él hace anterior, que él va a volver a mencionar, y con esto ya los voy a liberar de esta primera introducción, eh, que se llama El Perseguidor, que él lo ubica como el preludio a Rayuela, El Perseguidor, donde el personaje es un músico, el personaje central es un músico. Entonces él dice que, bueno, que eso le sirvió y que muchos críticos han advertido que era como un pequeño Rayuela y él admite eso, este, y que le sirvió, digamos, para después postular el otro libro, Rayuela. Entonces hace un despliegue sobre este libro, El Perseguidor. Eh, bueno, el tema, digamos, de los profesores, voy a hacer acá una digresión, ya, digamos, después hago otro video y continuamos con el maestro Cortázar dando el clase, nosotros tomando fragmentos para pensarlo y sobre todo para transformar la literatura en epistemología, en lógica epistémica, en lógica epistémica, o sea, lógica como una estructura, es decir, que vamos a tratar de ver cómo estructura él esa narrativa, porque tiene una estructura, que parece que no, pero la tiene. El rizoma parece que no es una estructura, pero es, ¿no? Porque aparte nace, digamos, de la biología, es decir, de las plantas rizomáticas, ¿no? Desde esta idea de cómo la planta, digamos, la naturaleza, diría Goethe, la naturaleza enseña. Le diría a los postmodernos, bueno, no fueron a la naturaleza a buscar algo que ya estaba en la naturaleza, una estructura, no tomaron ustedes una estructura de la naturaleza, el rizoma, los bulbos rizomáticos, y la llevaron para entender lo social, diría Goethe, ¿no? Entonces, vamos a tratar de acercarnos a esto. Los profesores de literatura, digamos, en esto quiero hacer una referencia más vivencial. Yo en la secundaria, casi al final de la secundaria, digamos, no tenía ningún interés así. Cuando le conté esto de García Márquez, digamos que me encontré con ese libro, me encontré por suerte con una profesora de literatura, hago un reconocimiento a esa profesora de literatura de secundaria del último año de la secundaria, ya en la salida, digamos, que, bueno, en esa época, bueno, había un efecto curioso, ¿no? Que era la época de la generación, que todas las mujeres estaban enamoradas de Cortázar. Cortázar para nosotros en general era indiferente, era totalmente indiferente, estábamos, digamos, en otro plano, digamos, las relaciones más elementales. Y ella no es que nos contagiara de Cortázar, digamos, porque no, en verdad nosotros estamos ajenos, pero sí, digamos, lo que quiero reconocerle a ella es que nos dio la posibilidad de escribir como un juego, porque Cortázar plantear que es una experiencia lúdica la escritura. Y ella la instaló así, digamos, como qué hacemos con esos adolescentes, digamos, que no los podemos tener en el aula y que, bueno, que es una cuestión, digamos, un poco ruidosa y que fatiga, ¿no? Bueno, nos propuso unos juegos de escritura que nos entusiasmó, digamos, ¿no? Nos entusiasmó. Con un amigo, digamos, también hicimos algunas cosas ahí que después, si bien él eligió otra profesión, la medicina, como le gustaba la música, siguió escribiendo, también en un tono poético más ligado, digamos, también a la música de aquellas generaciones, ligado a la poesía de Machado, ¿no? Ahí en la poesía de Machado ubicamos eh, a, a este maestro de la música también de español, ¿no? Ahora se me escapó. Serrat.
hace rato, Juan Manuel Serrat. Entonces, ella nos dio esa posibilidad. Y bueno, yo encontré esa posibilidad, digamos, de, de poder escribir, digamos, como una cuestión de poder jugar, de una experiencia lúdica, de poder crear, también una experiencia existencial, ¿no? Así que, antes de apagar la grabación, no quería olvidarme de hacer ese reconocimiento a la profesora de letra y bueno, y lo importante, digamos, que son los profesores de letra. Todos los profesores son importantes porque transmiten algo y son importantes en el sentido que transmiten su deseo. Dejan de ser importantes cuando, bueno, es una actividad de oficina la transmisión, que es un tema que ya trabajamos, la transmisión, ¿no? Este, hay algo de información nada más, no hay algo del alma del sujeto que acompañe en ese acto. Pero en ella sí. Y generalmente yo tengo muy buena relación con toda la gente del campo de la literatura y es como que, bueno, hay algo de lo propio. Si bien, digamos, sucede que se inhiben cuando empiezan en la facultad, pues he tenido estudiantes de literatura en los cursos de Borges, en otros cursos de Borges de otros años, y ellas encuentran que se inhiben en la escritura, como que el hecho de comenzar la academia la sustrae de escribir, ¿no? La sustrae a ellas de producir. Incluso a veces encuentran como que es contradictorio. Hay un mandato de la academia en donde, bueno, ahí vienen, digamos, a ser profesores de literatura y no a ser escritores, ¿no? Hay como una exclusión ahí, una cosa extraña, porque no hay por qué dividir una del otro, pero bueno, volvemos a la lógica binaria. Es más, Cortázar ya le señalé que él advirtió eso en su primer... pasó del entusiasmo a advertir los juegos de poder, el hecho, digamos, de perder la libertad, de perder la posibilidad de creatividad, y ya abandonó, digamos, la universidad, no quiso volver más. Ya después, como a los 66 años, vuelve en los años 80. Pero vuelve de otra manera, desde otro lugar, en la universidad que ya no tiene ese esquema. Le ofrece otra posibilidad, no que no lo tenga para los otros, no lo tiene para él. Y él acepta, digamos, dejar esa herencia que, bueno, este, debemos agradecer que haya podido dar esa clase porque tenemos esa herencia que nos ha dejado, donde él, digamos, en esa transmisión dialogada, en esa transmisión informal, quiere decir algo, digamos, acerca de sus textos y esto nos favorece a nosotros a poder entender la estructura del texto.